Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer módulo de este pequeño curso de introducción al APA que hemos diseñado para ustedes. En los dos capítulos anteriores, en los dos episodios anteriores, hemos estado trabajando la colocación, la elaboración de citas textuales y citas de paráfrasis. Vamos a recordar que las citas se colocan en el cuerpo de nuestro documento, es decir, donde desarrollamos los distintos apartados de estos trabajos académicos. Generalmente en las secciones dadas por el marco teórico conceptual, el llamado estado del arte o estado de la cuestión, que es donde hacemos una revisión de los antecedentes del objeto de estudio que hemos revisado, y la estrategia metodológica. Esos son los principales apartados en los que solemos hacer citas, aunque bien pueden estar presentes también en la introducción o en la discusión de resultados y también con cierta frecuencia en las conclusiones, sobre todo cuando comparamos, cuando discutimos los resultados que hemos obtenido con los que han sido alcanzados en otras investigaciones previas. Muy bien. Si no has consultado esos videos, donde hemos trabajado, insisto, citas textuales y citas de paráfrasis, te recomiendo que hagas una búsqueda en mi canal de YouTube para que tengas entonces la secuencia correcta. El día de hoy, en esta sesión, vamos a trabajar cómo se hacen las referencias de los libros. Muy bien, vamos a hacer aquí una pequeña explicación luego de hacer esta revisión de los objetivos para el día de hoy. En primer lugar, evidentemente, cómo se hacen las referencias de libros y en segundo lugar, cómo se presenta un listado de referencias en un documento académico. Vamos a recordar esto. Todo documento académico debe reconocer, tenemos la obligación ética de reconocer las fuentes que hemos utilizado en su elaboración. Entonces, el documento tiene dos grandes secciones. Por un lado, donde hacemos el desarrollo de nuestro trabajo y que tiene una serie de apartados o secciones que ya hemos mencionado, algunas de las principales, y otra sección al final en la que se registran y se consignan todas estas fuentes de las que hemos echado mano para nuestro trabajo académico. Entonces, vamos a hacer una revisión el día de hoy de cómo es que se elaboran las fuentes cuando se trata de libros. Vamos a recordar esto. Hay 5 tipos de fuentes a las que solemos recurrir en los trabajos académicos: libros, capítulos de libros, artículos, ponencias o presentaciones en vivo y las tesis. Entonces, hoy vamos a trabajar con este primer caso, los libros. Y aquí hay una discriminación que debemos hacer, tenemos que tomar una decisión en función de aquello con lo que estemos trabajando. Es decir, en principio, la mayor parte de los libros académicos evidentemente están compuestos por distintos capítulos. Entonces, en personas, estudiantes que están empezando con el estilo de citación APA, puede surgir la pregunta ante una situación como esta. Ok, es un libro, ok, estoy de acuerdo en que debemos dar crédito al autor, pero ¿cómo hago la referencia? ¿Como libro o como capítulo de libro? Muy bien, la clave se encuentra en esta pregunta. ¿Cómo debo referenciar? Entonces, lo primero que partimos, por supuesto, que tenemos que ver es que partimos de esto. Nuestra fuente es un capítulo de libro. Claro, todos los libros están compuestos, o casi todos están compuestos, de varios capítulos. Vamos a ir al índice del libro, ¿ok? Vayan a este índice donde esté señalado el contenido de esta obra y vamos a hacernos esta pregunta. ¿Tiene cada capítulo su propio autor? ¿O es que todos los capítulos pertenecen a el autor, autora o autores del libro que estamos revisando? Insisto, voy a repetir esto. Mucho ojo. Vámonos al índice, ¿ok? Luego, observa cómo está el índice. Y la pregunta es, ¿cada capítulo tiene su autor? Si sí,
es así, es decir, en efecto, cada capítulo tiene su propio autor, entonces haremos la referencia en formato de capítulo, que es lo que veremos en la siguiente sesión. Pero si no, eso quiere decir que todos los capítulos son del mismo autor, o autores, o autora de esa obra, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, la manera correcta de elaborar la referencia es haciendo la referencia del libro, no de capítulo del libro, porque tienen formatos distintos. Este caso se aplica en libros que sus capítulos han sido escritos por varias personas y que pueden o no ser aquellos que aparezcan en la portada. Pero insisto, ahorita no se preocupen mucho por esto. Eso lo veremos en la siguiente sesión. Hoy estamos en este caso. Cada capítulo, todos los capítulos más bien, del libro son escritos por la misma persona o personas. ¿De acuerdo? Estamos en esa situación después de haber revisado el índice del libro. Muy bien, vamos a ver entonces cómo haremos esta referencia. Las referencias van al final de nuestro trabajo. Después de las conclusiones, punto, se hace un salto de renglón, no salto de página, para separar los distintos apartados en un documento en APA. Solo se hace salto de renglón, no salto de página. Esto es importante en su formato. Muy bien, decía yo, después de las conclusiones, después del último apartado que hayamos escrito, es un punto, salto de renglón, y entonces empieza la sección que se conoce como referencias. Ahí es donde se colocan estos elementos que vamos a ver el día de hoy, cómo se construyen. Muy bien. Como hemos dicho, como lo hemos aplicado en capítulos anteriores, en secciones anteriores de este pequeño curso de APA, vamos a utilizar nuevamente el libro de José Carlos Lozano Rendón, Teorías e Investigación de la Comunicación de Masas. Muy bien, vamos a recordar simplemente cómo es qué nombres reciben estos elementos que están presentes en todo el libro. Lo primero que vemos, como por ejemplo en este caso, esto es lo que se conoce como portada. Cuando abrimos el libro, generalmente encontramos una hoja como esta en la que se suelen repetir, si no todos, la mayor parte de los datos que se encuentran en la portada, o a veces incluir algunos otros datos nuevos. Esto se conoce como portadilla, ¿ok? Y si seguimos avanzando en las páginas, muy cerca de la portadilla, casi siempre inmediatamente después, tenemos lo que se conoce como la página legal. En la página legal es muy fácil de reconocer porque cuenta con una serie de datos de la editorial, de la misma obra, de quiénes son los responsables de la edición, y ahí se encuentra el copyright, ¿ok? Este signo que indica a qué persona pertenecen los derechos de explotación y los derechos intelectuales de esta obra, y junto aparece un año, y ese año usualmente corresponde con el de la edición. Muy bien, entonces necesitamos tener claramente identificadas estas tres páginas en el libro porque vamos a obtener de ahí una serie de datos que enseguida vamos a revisar. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, ¿de dónde salen los datos? De aquí. O está en la portada, o está en la portadilla, o está en la página legal, o en alguna de estas combinaciones de estas secciones. En primer lugar, necesitamos el apellido del autor. Y en esta ocasión también necesitamos las iniciales de su nombre propio. El autor se llama José Carlos Lozano Rendón. Entonces, su primer apellido es Lozano. JC corresponde a su nombre propio. José Carlos, JC. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí viene este dato y está señalado en color rojo en aquellos lugares en los que lo hemos podido encontrar en estas tres secciones. En segundo lugar, necesitamos, evidentemente, el título del libro. Teoría e Investigación de la Comunicación de Masas, que se encuentra en estos tres mismos apartados, mucho más grande, mucho más evidente en la portada y en la portadilla que en la página legal.
A veces puede no estar en la página legal y es normal. Sin embargo, lo encontramos en estas otras dos secciones. La editorial es la empresa encargada de hacer la supervisión del contenido de esta obra, ¿ok? Es muy distinto al impresor. Por favor, mucho cuidado. Hay que tener mucha precaución en no confundir la editorial con el impresor. Los datos de los impresores usualmente aparecen al final. Al final de prácticamente todos los libros aparecen los datos de los impresores en una sección que se conoce como colofón. Pero no es eso, no es el que está al final. Esa no es la editorial, ese es el impresor. ¿A qué taller se mandó a hacer la impresión? En este caso, la editorial es Pearson. Es una editorial muy reconocida a nivel internacional y que es fácil de reconocer en estas tres secciones. Ahí está señalada entonces el nombre de la editorial. Es muy importante también tener el año de la edición. Casi siempre el año de la edición está únicamente en la página legal. Es muy raro, es muy poco común que aparezca en alguna otra sección, aunque a veces ocurre. Se encuentra, como lo hemos dicho anteriormente, junto al signo de copyright. Si hay varios datos, si hay varios años en la página legal, es muy probable que eso se deba a que son reediciones o reimpresiones de la misma obra. La regla será entonces esta: tomen el año más reciente, ¿ok? El más reciente. Si hay varios años en la página legal, el más reciente es el que debemos tomar. Prácticamente todas las editoriales establecidas, reconocidas, de prestigio, y que además son las que solemos utilizar con mayor frecuencia en el trabajo académico, cuentan con todos estos datos. Si no es así, probablemente la obra no haya pasado por un proceso suficientemente riguroso de edición. A veces pasa en algunos casos que se les van estos datos. En esa situación hay que buscarlo. Entonces, es el que se suele pasar en algunas ocasiones, que suelen olvidar algunos editores, es el año. Entonces hay que hacer una búsqueda en internet, tratar de localizar su ficha bibliográfica y entonces subsanar esa carencia. Y lo cual nos lleva también a preguntarnos, ¿es realmente un libro académico? ¿Realmente es una editorial que garantice que esa obra haya pasado por una revisión rigurosa, incluso en muchas ocasiones por un doble ciego? Si no están estos datos, sugiero entonces que revisen si realmente se trata de un libro académico, y si no lo es, no puede ser usado en la construcción de nuestras categorías, no puede ser citado ni en el marco teórico o el estado del arte en los antecedentes. Este es un resumen entonces de los datos que hemos obtenido de estas páginas. Vamos a ver en la parte inferior cómo es que se colocan entonces en la elaboración de la referencia, que irá colocada al final de nuestro documento, insisto, en un apartado que ahora se llama referencias, ya no se llama bibliografía, ¿ok? Se llama referencias. En primer lugar, el apellido del autor, coma, las iniciales de su nombre, ¿de acuerdo? Luego, entre paréntesis, el año de edición. Enseguida, en itálicas, el título del libro. Y finalmente, la editorial, después de punto, editorial y punto al final, ¿de acuerdo? Es importante notar que solo se coloca el primer apellido. Como ya lo hemos comentado, el sistema de citación de APA ha sido desarrollado en un entorno anglosajón donde prácticamente en todos los casos se maneja un solo apellido. Por lo tanto, esa es la manera de hacerlo. Ahora, una muy respetuosa sugerencia para quienes somos autores de cualquier obra, de cualquier nivel, tesis, lo que sea, en Iberoamérica, en toda América Latina y en España, donde también se usan dos apellidos. Si necesitan usar sus dos apellidos, entonces se nos sugiere a nosotros que
que pongamos nuestros dos apellidos separados por un guión. Por ejemplo, yo soy Gabriel Pérez Salazar. Entonces, desde esta recomendación, mis trabajos serían Pérez-medio Salazar, G. ¿De acuerdo? De tal manera que contribuyamos a la preservación de esta herencia cultural latinoamericana y que además sea más fácil distinguirnos de otros autores homónimos. Muy bien. Enseguida se colocan las iniciales del nombre de pila o nombre propio, el año entre paréntesis, en itálicas. El título del libro va en itálicas, solo el título del libro va en itálicas. Un error muy común en quienes son principiantes en estas lides es que tienen muy claro que esto va en itálicas, entonces activan las itálicas en el procesador de palabras y se les olvida desactivarlas cuando ponen la editorial. La editorial va en texto normal, no en itálicas. Esa distracción nos lleva entonces a un error en este formato. Hay que poner mucha atención, mucho cuidado a lo que estamos haciendo. El único elemento, lo voy a reiterar, que se pone en itálicas está dado en el caso de los libros. Cuando estamos haciendo una referencia del libro completo, es decir, todos los capítulos son del mismo autor, autora o autores, es el título, es lo único que va en itálicas y es todo lo que se pone. Si ustedes revisan el manual del APA, ustedes pueden encontrar algunos otros casos especiales que no ocurren la mayor parte de las veces, no ocurren de manera cotidiana en la investigación en ciencias sociales, por lo tanto no los mencionaré. Pero si quieren revisarlo, consulten entonces este manual. Generalmente no va nada más. Ahora, vamos a revisar cómo va en el documento. Recordemos que en el cuerpo del texto, y ese es otro error que a veces ocurre, algunas personas colocan, además del apellido, las iniciales. No, ojo, lo voy a reiterar, esto es muy importante. En el cuerpo del texto, es decir, en el desarrollo que nosotros estemos haciendo en los distintos apartados de nuestro trabajo, solo va el apellido. En el cuerpo del texto no se ponen las iniciales. Las iniciales van únicamente en la referencia. ¿Ok? Ahorita vamos a ver más adelante cómo es que se acomoda esto. El caso es que tiene que corresponder el año que hayamos puesto en la referencia con el que pongamos en el cuerpo del texto. ¿De acuerdo? Cualquier error en este sentido, por un error de dedo, por ejemplo, en lugar de poner 2007 puse 2008 y acá lo puse como 2007, eso es un error, porque la persona que nos haga una revisión puede señalarlos. Este autor no está en las referencias. Tienes uno de 2007, de acuerdo, pero no tienes ninguno de 2008. ¿Dónde está tu Lozano 2008? No están. Entonces, nos pueden hacer señalamientos como esos. Entonces, nuevamente, poner mucha atención. Tienen que coincidir los años y en el cuerpo del texto no van iniciales. Las iniciales solo se ponen en la referencia. Hemos hablado entonces que hay un listado de referencias. Vamos a ver un pequeño apartado, un pequeño fragmento de un texto que nos va a permitir ejemplificar cómo es que se coloca este apartado. Insisto, va al final. Y el fragmento dice esto. Como plantea Lozano, 2007, aunque tradicionalmente se han dividido los abordajes teóricos sobre la comunicación de masas en positivistas y críticos, esta división es cada vez menos útil para describir los nuevos enfoques conceptuales en dichos campos. Esta dicotomía, que suele estar presente en planteamientos como los de Defleur y Böll-Röckich de 1982 y Macuel 1991, contrasta notablemente con un acercamiento mucho más epistemológico de Martín 1982, considerado como uno de los primeros auténticos comunicólogos. Este es el fragmento, ¿okay? No discutamos ahorita su contenido, simplemente para hacer la referencia. Muy bien, el listado de referencias se construye en orden alfabético, se presenta en orden alfabético más bien, porque yo lo que sugiero es que
conforme vayamos escribiendo para que no se nos olvide. A ver, puse yo aquí esta mención, esta cita, es una cita de paráfrasis a este autor. En ese momento y antes de que se me olvide, me voy al final del documento y en la sección de referencias pongo Lozano, lo que ya vimos, ¿ok? Bien. Su presentación, sin embargo, tiene que ser en orden alfabético. Orden alfabético de acuerdo con la inicial del apellido de los autores. Los autores se presentan exactamente en el mismo orden en el que aparecen en la obra que hemos consultado, ¿ok? Si está primero de Fleur y luego está Boll-Rockish, primero va de Fleur y luego va Boll-Rockish, ¿ok? En algunos casos, en mi experiencia como profesor, alguien ha entendido orden alfabético. Ok, orden alfabético. La B va primero que la D y entonces lo invierten. No, es en el mismo orden. El orden alfabético se refiere a la secuencia de las obras de acuerdo al apellido del primer autor. El orden adentro de la referencia debe ser respetado a cómo aparezcan los datos en estas secciones que hemos visto, que son la portada, la contraportada o la portadilla y la página legal. El siguiente en orden alfabético sería Lozano, que es la referencia que ya hemos visto. El siguiente en orden alfabético es Martín Serrano, ahí están los datos. Y el siguiente, Macuel, MA, va antes que MC. Insistimos entonces, en orden alfabético, la presentación de nuestras referencias tiene que ser en estricto orden alfabético. En APA, además, hay que notar que el texto es normal, los apellidos no se ponen todos en mayúscula. Hay otros estilos de citación que no vamos a ver en este momento, donde sí piden que el primer apellido lo pongamos todo en mayúsculas. No en APA. En APA el texto es normal, las mayúsculas y minúsculas que correspondan gramaticalmente a los nombres que hayamos encontrado. El otro detalle que es muy importante respetar en el formato de las referencias tiene que ver con este margen interior que aparece después de la segunda línea. Es decir, la primera línea va alineada al margen, que es el mismo margen que hemos tenido en todo nuestro documento. Cuiden mucho el margen, cuiden que no se muevan los márgenes de una sección a otra. Tiene que ser el mismo margen en todo el documento. Muy bien. Cuando llegamos a la sección de referencias, después del primer renglón, el siguiente tiene que estar hacia adentro. Esto se conoce como sangría francesa. Las referencias van en sangría francesa y tiene una muy buena razón de ser. Esto sí que tiene una razón de ser muy importante. Facilita notablemente que cuando alguien esté recorriendo la lista de autores, sea más fácil encontrar lo que estemos buscando. Por eso va en sangría francesa, pero tiene que ir en sangría francesa. En Word hay varias maneras de poner la sangría francesa. Una de ellas, que es la que a mí me funciona porque eso no se me olvida, es utilizando los triangulitos de la regla que está en la parte superior de Word o del sistema que ustedes estén empleando. LibreOffice, OpenOffice también posibilitan esto. Lo que hacemos es simplemente que seleccionamos todas nuestras referencias y el triángulo inferior lo arrastramos hasta la posición de un golpe de tabulador, que es más o menos en 1.5, y automáticamente nos hace la sangría francesa. No traten de hacerla manualmente en el procesador de palabras, porque no les va a quedar. Es decir, no hagan aquí un enter y luego saltan de renglón y meten 5 espacios a mano y empiezan, porque no va a quedar bien, no va a quedar parejo. Lo vuelvo a decir, hay varias maneras de hacer esto. Hay incluso en uno de los formatos preestablecidos de Word una opción que dice sangría francesa. Esa es una opción, ¿ok?
Yo nunca sé dónde está, entonces hay muchos tutoriales que les pudieran ayudarlos a ubicar dónde se encuentra esta opción, pero para mí lo más fácil, lo más sencillo es que ahí está la regla, la estamos viendo todo el tiempo. Muy bien, lo vuelvo a decir, seleccionan sus referencias, solo las referencias. El resto del documento debe permanecer con los márgenes normales, solo aplican las referencias, las seleccionan, mueven el triángulo inferior al 1.5, que es el golpe del tabulador por default, por omisión, y entonces aparece la sangría francesa. Reiterando, en APA esta sección se llama referencias, no se llama bibliografía. Hace muchos años que esta sección ya no se llama bibliografía. Biblios se refiere a libros y las fuentes hoy en día son mucho más variadas que solo libros, ¿de acuerdo? Y esa es la razón por la cual ha cambiado el nombre de la sección. En términos generales, este es el formato general para la elaboración de una referencia de libro. Apellido, coma, las iniciales del nombre propio, punto, el año entre paréntesis, punto, el título del libro en itálicas o cursivas, punto, la editorial, punto. Es importante destacar que aquí sí hubo un cambio en relación con la versión anterior de APA. Antes teníamos que poner en qué lugar se encontraba la editorial. Ya no, y eso me parece que ha sido un avance, un gran avance, nos facilita mucho el proceso. Porque en los libros muchas veces sí está, bueno, no muchas veces, siempre debe estar la editorial, pero no siempre aparece el lugar al que corresponde la editorial, que era la ciudad, por cierto. Hoy en día, después del título del libro, ponemos la editorial y es todo. Recapitulando entonces, espero que a partir de este ejemplo del que hicimos con el libro de José Carlos Lozano, sean ustedes capaces entonces de elaborar la referencia de cualquier libro académico. Hay que recordar esto, en este caso es un libro de un solo autor. Si vamos nuevamente al índice, todos los capítulos han sido escritos por la misma persona. Si fuera un libro escrito por 2, 3, 4 o más personas y todos los capítulos no tienen nombre, lo cual implica que han sido escritos por estas mismas personas, se tratan entonces exactamente de la misma manera. Si no fuera así, si ustedes encuentran en el índice que cada uno de los capítulos han sido escritos por personas distintas, eso lo veremos la siguiente sesión. Eso es otro formato y eso es lo que veremos en la elaboración de las referencias de capítulo del libro, no del libro. Muy bien. Muchas gracias entonces por su atención. Estas son mis coordenadas en Facebook, me pueden encontrar ahí. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.